la fobia específica es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por la ansiedad clínicamente significativa con la anticipación de o la exposición a una situación circunscrita u objeto que a menudo conduce a un comportamiento de evitación y como resultado una considerable angustia y deterioro del funcionamiento. Por más que a más de uno le resulte curiosa o sorprendente, las fobias no son un trastorno extraño, de hecho son muy comunes. Los expertos calculan que las fobias en su conjunto tienen una incidencia en el 5% de la población mundial. Esto significa que una de cada 20 personas padece algún tipo de fobia. Las mujeres padecen fobias con más frecuencia que los varones. Dentro de la clasificación de las fobias específicas, miedo a ciertos objetos, situaciones o fenómenos y fobias sociales, temor o ansiedad extrema frente a determinados acontecimientos sociales, como entablar contacto verbal con desconocidos o tratar con la familia política, son mucho más comunes las primeras. De hecho, mucha gente padece una fobia específica, pero esta no le afecta a su vida cotidiana, como podría ser el caso de una persona que vive en una gran ciudad y que padezca de ofidiofobia, miedo a las serpientes, y que, llegado el caso, evitará encontrarse en un zoológico. Si bien es difícil determinar cuáles son las 10 fobias más comunes, ya que varían según la edad y el sexo, los adolescentes padecen fobias sociales con más frecuencia que los adultos. He aquí una lista de las que se consideran más frecuentes en general. Aracnofobia. Se considera el miedo a las arañas. Se calcula que la mitad de las mujeres y el 10% de los hombres padece esta fobia en algún grado. Las reacciones de estas personas resultan exageradas para los demás e incluso para los mismos afectados. Estos procuran mantenerse apartados de los sitios en donde pueden encontrarse arañas o donde han visto telas de araña. En los casos más serios, el pánico puede ser detonado incluso al ver una fotografía. Sociofobia. Se trata de un persistente e intenso miedo a ser juzgado negativamente en situaciones sociales. Es una fobia de las más comunes entre adolescentes y jóvenes. Se calcula que cerca de un 4% de las personas entre 18 y 55 años la padecen. A diferencia de lo que sucede en la mayoría de las fobias, esta fobia social es igualmente común en hombres y mujeres. Aerofobia. Se trata del tan común miedo a viajar en el avión. De hecho, se calcula que solo el 5% abordan el avión sin temores de ningún tipo. Sin embargo, las personas que padecen de esta fobia no experimentan solo una ligera inquietud en el momento del aterrizaje y del despegue, sino, en ocasiones las fobias les impiden planear siquiera un viaje de este tipo, o les ocasionan trastornos de ansiedad ante la perspectiva de un futuro viaje, incluso meses de haber llevado a cabo. Agorafobia. Se trata del miedo a los espacios abiertos y es un trastorno más común entre las mujeres que entre los hombres. El agorafóbico teme todo aquel lugar donde no se sienta seguro o no pueda recibir ayuda. El que presenta este tipo de trastorno suele refugiarse en su hogar y rara vez sale, ya que en ocasiones experimenta una gran ansiedad. Es la fobia que motiva más a menudo consultas a especialistas. Claustrofobia. Al contrario de la agorafobia, este trastorno implica el temor a quedar confinado a espacios cerrados. Se estima que entre un 2 y un 5% de la población padece esta fobia. Estas personas suelen evitar los ascensores, el metro, los túneles, las habitaciones pequeñas. Hasta las puertas giratorias les puede causar dificultades. Así como también el uso de equipos para técnicas de diagnóstico como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Acrofobia. Se trata del miedo a las alturas. No simple vértigo, sino el temor que ocasiona la ansiedad a quienes lo padecen. La fobia suele manifestarse en situaciones tales como las de asomarse en un balcón, estar en el mirador elevado o junto a un precipicio. Al igual que sucede con otras fobias, aquellos individuos que sufren buscarán evitar la situación temida. Emetofobia. Se trata de la fobia al vómito o a vomitar. Hay personas que sienten más que una simple aversión hacia el acto de vomitar y que incluso cambian sus hábitos alimenticios y sociales en consecuencia. Un ejemplo es evitar ir a restaurantes por el temor que la comida les caiga mal a su estómago y puedan vomitar. Si bien solo en casos extremos se considera una fobia, se calcula que el 6% de la población siente temor de vomitar. Carcinofobia. Se trata del miedo a contraer cáncer. Es uno de los temores más comunes desde el momento en que la mayoría de los adultos sienten aprensión ante la posibilidad de manifestar esta enfermedad. Sin embargo, en el caso de los fóbicos, se trata de un miedo muy antinatural, ya que demostrarán temerle a cualquier síntoma físico negativo asociándolo todos a los síntomas de la enfermedad. Brontofobia. Son comunes las fobias que involucran elementos climáticos o determinados fenómenos meteorológicos, y este es el caso de la brontofobia. Consiste en el miedo extremo ante los rayos y truenos de las tormentas.
Alguien que tiene esta fobia estará alarmado tanto antes como durante las tormentas y en casos extremos padecerán los síntomas de la ansiedad. Incluso puede verse afectada su vida social, ya que su planificación de actividades depende del pronóstico meteorológico y pueden llegar a faltar al trabajo o modificar sus hábitos debido al clima. Por último, necrofobia. El miedo a la muerte es algo natural e instintivo en el hombre, posiblemente porque la muerte es lo desconocido. Además, se asocia la muerte con los padecimientos que la preceden, dolor, sufrimiento, etc. Sin embargo, algunas personas padecen de una verdadera fobia a la muerte y a los seres muertos. Quienes padecen de esta condición no pueden explicar con claridad el sentimiento escalofriante que experimentan al estar frente a una momia o un cadáver.